serie pues de apoyo económico y equipo militar y algunas sanciones, pero ¿es suficiente o se podría hacer algo más? Porque yo veo como que están un poco adormilados en Occidente, no sé cómo lo veas tú. Sí, hemos tenido una primera etapa desde el día 24 de febrero en adelante, maravillosa, maravillosa en cuanto a la solidaridad de todo el mundo occidental y desde luego de Europa, la Unión Europea que parecía un moribundo, de pronto revivió y se puso a apoyar a Ucrania con sanciones como nunca antes, con apoyo incluso militar. Eh, Países como Finlandia y Suecia se incorporaron a la OTAN, es decir, todo fue muy bien, pero yo también comparto tu sensación de que en los últimos meses, pues parece como que ya nos hemos acostumbrado a la guerra de Ucrania, como que ya estamos descontando, como que se ha acumulado un pesimismo que hace que muchos piensen que, bueno, al final va a ganar Rusia, al final Rusia va a hacer lo que quiere y no debemos meternos mucho más porque lo único que hacemos es prolongar la agonía de los ucranianos y darles esperanzas cuando en realidad no las deberían tener porque aquello ya está perdido. Es decir, digamos que es una posición fatídica, ultra pesimista, que yo creo que no debería ser así. Lo que sí que es verdad es que Europa no está a la altura en una cuestión, que es en cortar. Tendríamos que ser nosotros los que cortáramos el grifo del gas. No tiene que ser Rusia la que cierre la llave, tenemos que ser nosotros. Y somos lo suficientemente ricos y modernos e industrializados y tecnológicos en todos nuestros países como para poder afrontar ese reto. Y si tenemos que pasar un poquito de frío o de incomodidades durante 1 o 2 años hasta que consigamos desprendernos 100% de la maldita dependencia de los hidrocarburos rusos, hagámoslo, hagámoslo. Yo creo que la población va a estar de acuerdo, hagámoslo. Lo que no puede ser, yo creo que lo que hay en el fondo es un entramado de intereses creados enorme, en el cual todavía sigue habiendo infinidad de políticos de toda Europa en nómina de Rusia. Y ese es el problema principal que tenemos. Y como, claro, además en Estados Unidos, pues no está habiendo tampoco una respuesta tan grande como debería, porque Estados Unidos sí ha mandado mucho material bélico y eso está muy bien, pero Estados Unidos tendría que haber protegido los cielos de Ucrania y si no lo hacía la OTAN, haberlo hecho individualmente Estados Unidos desde justo antes de que se produjera la invasión, porque después ya es muy difícil. Después ya significa entrar en un conflicto abierto con Rusia. Pero si en esas semanas previas, cuando la inteligencia norteamericana ya sabía que Rusia iba a invadir, hubieran protegido el cielo, es decir, hubieran mandado 100 aviones, 100 fighters a Ucrania con patrulla constante en todo el cielo ucraniano, se habría dificultado muchísimo la operación terrestre de ocupación, en primer lugar. Habría sido perfectamente legal porque habría sido la propia Ucrania la que lo habría solicitado y habría sido viable. Como eso no se hizo, el problema ha sido viabilizarlo después y de hecho el propio Estados Unidos, incluso cuando Polonia regalaba a Ucrania veintitantos aviones, cazabombarderos, para defenderse. Y Polonia dijo, los podemos colocar mañana en la base de la OTAN en Ramstein, en Alemania, mañana, para que lleguen pilotos ucranianos y se los lleven, porque eran aviones que los pilotos ucranianos sabían utilizar. Bueno, pues Estados Unidos se negó. Y eso es un desastre, la verdad. Yo pienso que la administración Biden en general ha hecho lo que tenía que hacer en el caso de Ucrania, pero no suficiente. Y Europa tampoco está haciendo lo suficiente. Y yo creo que en gran medida es porque todavía piensan nuestros políticos que todo se puede contener en Ucrania, que Ucrania está perdida, pero que todo va a terminar ahí. Y no, esto es como decimos en España, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, detrás de Ucrania va a venir otro país. Detrás de Ucrania pueden venir escaramuzas contra Finlandia como represalia por haberse introducido en la OTAN. Están continuando. El otro día Vladimir Putin visitó el Ártico ruso, donde va a colocar unas bases nuevas en las islas de Nueva Zelanda
prácticamente ya de una especie de fusión de Bielorrusia con Rusia. Han aumentado las tropas rusas en Bielorrusia. Están amenazando constantemente a Polonia. A ver, esto no va a acabar en Ucrania. No va a acabar en Ucrania. El otro día hubo un intento de volver a poner en marcha el viejo conflicto entre Serbia y Kosovo. Serbia es un país aliado de Rusia. Si eso sucede, va a haber dos guerras, porque va a haber una guerra de partición de Bosnia, donde Bosnia está dividida en dos estados que están federados, y uno de ellos es de la etnia serbia, la República Srpska. Si la República Srpska se independiza unilateralmente de Bosnia y entra en guerra del lado de Serbia para ocupar Kosovo con el apoyo ruso, eso ya se ha internacionalizado. Y se puede internacionalizar también en Moldavia, porque en cualquier momento puede haber escaramuzas entre las tropas ucranianas y las tropas rusas de Transnistria y forzar a que Moldavia tenga que entrar en conflicto también. Y además tienes a Medvedev hablando de tomar Kazajstán y Georgia tan tranquilo, pues ¿qué podemos pensar? Yo creo que tienen mucha razón los políticos de los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, cuando dicen que esto no está siendo suficiente, que hay que poner más carne en el asador. Ellos ya han dado, algunos de sus países ha dado prácticamente la mitad de sus carros de combate. Se los ha dado a Ucrania para que pueda defenderse. Es decir, se están quedando indefensos ellos para defender a Ucrania porque saben que es la misma guerra, que estamos todos en guerra, que nos ha invadido a todos Putin. Pero, lamentablemente, más hacia acá, en Francia, en Alemania, en España, pues bueno, parece como que está bajando la intensidad de la posición de apoyo a Ucrania. Y esto sí, a mí me preocupa mucho también. Muchas gracias, Juan. Gracias, Fabricio. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Espero que todos los oyentes pues también me puedan escuchar. Vámonos rápido entonces ahora sí con las participaciones. Ya veo que tienen aquí varios con el micro abierto. Vamos a comenzar entonces. Creo que el primero en subirse por aquí fue Gerardo. Luego vamos con Rex y luego Ariel. Adelante, Gerardo, bienvenido. Igual si pueden ser concretos, please, para que alcance la mayoría. Gracias. Después de Rex sigue Rodrigo. Ok, después de Rex, Rodrigo. Dale, Gerardo, adelante. Dale, gracias. Bueno, pues ya viendo de que pues, la guerra es más que casi Rusia contra Occidente, tengo la duda de qué detiene a Occidente o más bien a la OPEP más de seguir en este cartel que obviamente está financiando a todas estas dictaduras. Eso y también ¿quién realmente está ganando ahorita la guerra en Ucrania? Porque, o sea, depende de qué medio vea, los resultados son muy distintos. Y además de eso, o sea, veo que el rublo vale más de lo que valía antes de la guerra. O sea, ¿de qué forma me puedo informar objetivamente en estos temas? Gracias. Bueno, yo diría que hay toda una serie de personas que están sobre el terreno en Ucrania. Estoy pensando en Kira Rudik y en algunos otros, pues por ejemplo, diputados del Partido Liberal de allí de Ucrania, etcétera, que están dando muy buena información. Y hay unos cuantos perfiles de Twitter que informan bastante bien. A ver, lo del rublo. El rublo está fortaleciéndose en el cambio oficial entre estados y en gran medida incluso eso se debe únicamente al pago en rublos que están teniendo que hacer algunos de las empresas de energía occidentales por el gas ruso. Esto no es real, no es una situación sostenida. En el cambio libre del rublo en cualquier país europeo está muy abajo, en el cambio libre. Luego, en segundo lugar, los medios de comunicación que son partidarios, bueno, que están dando informaciones es verdad, muy contrapuestas. Ves de los medios principales de un país, te encuentras un día una noticia favorable a que Rusia está ganando y otro día te encuentras la contraria en el mismo periódico,
o en dos periódicos principales del mismo país, pues cada uno dice una cosa. Yo creo que lo que hay es una recuperación por parte de los lobbies prorrusos, de las embajadas rusas también, de la capacidad de volver a influir por la vía que todos nos podemos imaginar, cheque en blanco, pues a editores, a redactores jefe, a periodistas individuales, también a influencers, a youtubers. Aquí tenemos 2 o 3 en España terribles que vamos, que hasta se les dejan entrar en las zonas donde no pueden entrar los periodistas normales y ellos se pasean por Luhansk y por Donetsk tranquilamente y luego los reportan aquí en canales de la extrema derecha o en sus cuentas de YouTube, pues como que dando la versión rusa de las cosas prácticamente, ¿no? Hay un tal Gisbert que es terrible en este tema, por ejemplo. O gente como Javier Villamor, que constantemente tienen pues, sus blogs o videoblogs de apoyo a Rusia y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sí, yo creo que efectivamente al principio había una unanimidad, un consenso extremo de todos los medios, de todos los políticos, de todos los gobiernos y frente a Rusia, y eso se está debilitando. Han pasado los meses, hay fatiga al respecto y además, pues probablemente esté volviendo a aflorar el dinero ruso para comprar voluntades, ¿no? Y luego respecto de la OPEP, sí, efectivamente, Occidente lleva décadas sometido al cártel horrible de la OPEP, dictaduras como la venezolana, como las monarquías absolutas del Golfo Pérsico, etcétera, ¿no? Y sí que es muy importante el quitarnos esa dependencia de encima. Y tal vez este conflicto con Rusia sea lo que finalmente nos lo permita. Occidente tiene la capacidad de investigación científica y de aplicación tecnológica 1000 veces superior a la que pueda tener un país como Kuwait, como Omán o como Venezuela. Lo único que necesitamos es ejercerla. Ellos lo han impedido durante décadas comprando políticos y no solo políticos, sino, como yo digo, hackeando la sociedad, haciendo que tengan fuerza en nuestros países movimientos supuestamente ecologistas para impedir que hubiera investigación, por ejemplo, en el ámbito nuclear, ¿no? Y que se derivara a otras tecnologías pues renovables que están muy bien, pero que son mucho más lentas, ¿no? Entonces, ¿se me escucha? Sí, te escuchas perfecto. Perdón, es que pensé que no. Entonces yo creo que es necesario quitarnos esa dependencia y el momento es ahora, porque si nos quitamos la dependencia de Rusia, nos vamos a quitar toda la dependencia también de los demás productores de hidrocarburos, simplemente siendo capaces de producir nuestra propia energía en lugar de importarla. Excelente, muchas gracias, Juan. Gracias, Gerardo. Bueno, vamos con la siguiente. Solo rápido, ¿podría hacer un hilo recomendando los medios que recomendó ahorita, por favor? Un hilo recomendando que si pudieras Sí. hacer eso, Juan. Sí, con mucho gusto. A ver si me lo voy a anotar para hacerlo seguramente ya mañana por la mañana, pero voy a hacer un hilo con perfiles de información sobre Ucrania. Gracias por Muchas la gracias, es sugerencia, todo. Gerardo. Perfecto, bueno, continuamos entonces. Vamos ahora con Rex, que por ahí tiene la mano levantada. Adelante, Rex, bienvenido. Rex, ¿nos escuchas? Muy Ahí buenas estás. tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿nos escucha? Buenas tardes. ¿Se Sí, escucha o no? perfecto. Ok. Bueno, mi pregunta es para Juan, es básicamente preguntarle por qué la Unión Europea sigue consintiendo tanto a Hungría. Entiendo que pues con Turquía tienen que mostrarse pues un poco más tolerantes, ¿no? Turquía controla el estrecho de los Dardanelos, el acceso al Mar Negro, tiene una posición muy estratégica y pues bueno, tiene cierto leverage Erdogan para hacer ciertas cosas, pero ¿por qué? Sí, Rex, te A escucho. No sé si Hungría en el terminaste futuro? o se entrecortó. Se le está cortando. Rex, se te está cortando. No, lo siento, entonces dejo el micrófono.
Es la conexión, yo creo. No, pero te quedaste a medias, Rex, con lo de Hungría. Estabas preguntando de, igual si puedes terminar, please. Ok, sí, que por qué toleran a Hungría, a ver si la Unión Europea cuando representa los valores opuestos a Europa, o sea, pretenden recuperar a Hungría, piensan que van a poder recuperar a Hungría después de que se vaya Orbán, o es porque algunos países, otros países europeos comparten la visión de Hungría. Esa es mi Claro, pregunta. es una muy buena pregunta, Rex, porque realmente es algo que nos preguntamos también muchos aquí. Cuando analizas un poco más a fondo el tema, porque de verdad que ya hace años que Hungría, siendo sensatos, tendría que habérsele aplicado el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento y tendría que haber salido de la Unión Europea. Pero lo cierto es que la batalla jurídica podría ser larguísima. Tampoco está claro que la justicia europea fuera a convalidar la aplicación de medidas extremas a Hungría. Ese es otro problema. Y luego, por otra parte, yo creo que geopolíticamente hablando, hay un miedo de muchos políticos europeos de que si se toman esas medidas de fuerza frente a Hungría, se pueda soliviantar y poner de parte de Hungría a algunos otros países de la zona. Estoy pensando sobre todo en Eslovaquia. Por supuesto, Serbia, aunque no es miembro de la Unión Europea, pero es país vecino, es país candidato formalmente a la incorporación, igual que Ucrania ahora. Es decir, yo creo que temen el agrandar todavía más el problema y a lo mejor también tenían esperanzas de que las elecciones que ha habido este año no hubieran sido tan extraordinariamente favorables a Orbán como lo han sido, porque había una coalición de todos los partidos políticos frente a Fidesz, el partido de Orbán. Pero esto no ha sucedido. Orbán no solo tiene mayoría absoluta en el Parlamento, sino que tiene incluso mayoría cualificada para poder incluso modificar la Constitución él solo, porque tiene más de 2/3 de los diputados del Parlamento húngaro. Es algo verdaderamente terrible. Claro, lo ha conseguido con un control total y absoluto de los medios de comunicación desde hace ya años y con una política de gasto público, de compra de votos mediante subvenciones generalizadas extrema. Pero bueno, el caso es que lo ha conseguido y tiene más de 2/3 del Parlamento y es muy difícil que Bruselas pueda tomar medidas muy fuertes contra Hungría porque parece antidemocrático, parece como que estás condenando a un país que no vota como tú quieres, y luego además el miedo al contagio en países de alrededor, también el miedo a perder geopolíticamente el país y tener ya definitivamente pues una Hungría fuera de la UE en la que incluso pueda haber bases rusas o cualquier cosa. Tened en cuenta una cosa muy interesante, fijaos cómo Víctor Orbán es percibido por ejemplo, en Estados Unidos, por Tucker Carlson en su programa de televisión de la Fox, donde siempre lo invita y tal, pues como alguien que es un representante de la derecha más antiizquierdista, más radicalmente contraria a la izquierda y al comunismo, etcétera. Bueno, y sin embargo, resulta que Hungría es el único país de la Unión Europea que ha permitido el asentamiento de un campus universitario de una universidad del Partido Comunista Chino en territorio de la Unión Europea. Está a las afueras de Budapest y el alcalde de Budapest, que es liberal, a las dos avenidas que llevan hacia ese campus de la futura universidad del Partido Comunista Chino, protegida por Víctor Orbán, las ha redenominado, una se llama ahora Mártires Uigures y la otra Demócratas de Hong Kong o algo así. Es decir, como veis, las afinidades entre los totalitarios antioccidentales son muy grandes, tengan unos una imagen de izquierda, como la China comunista, y otros una imagen de derecha, como la Hungría de Orbán. Pero sí, yo soy partidario de medidas de mucha más fuerza por parte de la Unión Europea contra Hungría, y creo que gran parte de Europa es partidaria de eso. Pero, sin embargo, también ese temor al contagio en otros países y a regalarle Hungría a Putin, pues pesan mucho en esa decisión de ser todavía blandos, aparte de que no hay instrumentos jurídicos suficientes como para poder hacer eso de una manera tajante, limpia, rápida, y sería meterse seguramente en un problema de litigio judicial muy complejo.
Excelente, muchas gracias, Juan, y Rex, gracias por tu pregunta. Decían que seguía después de Rex Rodrigo, ¿verdad? Adelante, Rodrigo. Vámonos rapidito, a ver si alcanzamos a terminar antes de las 4. Adelante, Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, muchísimas gracias Majo y a Juan Pina sobre de este espacio que ya era necesario hablar ya anteriormente frente a este problemón creado por el mismo Estado ruso que está dando problemas a todo el mundo, incluyendo a la nación de Ucrania. El problema principal, el que yo he detectado, de la debilidad del Occidente por ser permisivo con lo de Rusia en sí y también con esas conspiraciones que terminan siendo ciertas, lo que mencionó Juan Pina en términos ambiental de la izquierda y de, no sé, de los ambientalistas, pero también de esa supuesta nueva derecha, de estilo bots y así. Y tengo una pregunta porque estoy realmente preocupado si en caso de Ucrania gana la guerra o no. Si en caso de que Ucrania ganara la guerra contra Rusia, ¿cuáles serían las medidas más radicales o las medidas que que se deben tomar rápido para una recuperación de Ucrania? Porque si no se da un plan de recuperación fuerte de Ucrania en todo sentido, de reestructuración económica, Rusia se puede aprovechar y no la podría atrapar en el juego. Entonces, según ustedes en sí, ¿cuáles serían las mejores estrategias para que Ucrania mínimo se estabilice y no tenga este tipo de problemas de política exterior provocados por su vecino Rusia? Sí, muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Ojalá que Ucrania realmente pues, pueda rechazar completamente la invasión, recuperar su integridad territorial. Yo creo que en este caso va a ser necesario un plan de recuperación económica prácticamente comparable con lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial aquí en algunos países europeos, ¿no? Eh, y la manera de hacerlo pues puede ser de dos formas. Una es mediante la transferencia directa de fondos tipo pues intervencionista y con una macro subvención al Estado ucraniano. Esa no es mi preferencia. Y la otra fórmula es con unas condiciones de libre mercado pleno, total y absoluto en Ucrania que sean aceptadas y toleradas por sus socios comerciales. Es decir, que durante 5, 10, 15, 20 años Ucrania puede hacer lo que se denomina un paraíso fiscal, yo prefiero llamarlo refugio fiscal, que sea un país con el cual comerciar salga absolutamente gratis. De hecho, las medidas que ha adoptado la Unión Europea, curiosamente, en todos estos últimos meses, van más o menos en esa misma línea. Pues eso habría que mantenerlo y habría que conseguir que Ucrania se recuperara mediante medidas no intervencionistas, medidas liberales en lo económico. Pero yo tengo también mucha confianza en que el retorno de esos 5 millones de personas ucranianas, personas emprendedoras, personas que en su inmensa mayoría ya están trabajando en los países de acogida, porque, a ver, con todo el respeto, por supuesto, a los refugiados de cualquier otro país, hay que decir que los refugiados ucranianos son gente pues de clase media, muchos de ellos ni siquiera están necesitando apoyo económico para instalarse en los países que les han acogido, sino que han vendido lo que han podido, han salido de Ucrania, incluso con sus propios coches, han llegado a Polonia, a Lituania, a Rumanía y enseguida han encontrado trabajo. Eh, es decir, es gente verdaderamente admirable que una vez que retorne a su país, yo creo que lo van a levantar muy rápido, sobre todo si se aplican medidas de un mercado extremadamente libre en todos los sectores de actividad. Perfecto, Juan. Bueno, en cuanto hagan intervención, les vamos a ir quitando micro para irnos rapidito, ¿vale? Ahora sí vamos con Ariel y luego con doctora Talía. Adelante, Ariel. Gracias, Majo, gracias, liberales disidentes, que considero como latinoamericano, como americano, eh, una de las pocas agrupaciones o movimientos dentro del liberalismo de habla hispana, junto con Juan Pina de España, que están en esta resistencia o se resisten a no ser absorbidos como el resto del liberalismo clásico o el liberalismo
conservador, como se hacen llamar, a esto de las derechas populistas. Así que celebro eso, celebro este espacio, le agradezco y felicito a Juan Pina porque ha sido impecable la exposición que ha dado. Algunos otros también solemos hacer espacios constantemente advirtiendo de esto, tanto gente que no estaba en el liberalismo como yo, que soy un ex nacionalista, como gente que ha estado siempre en el liberalismo, como José Venegas, etc. Y yo creo que sí, es peligroso, que la guerra de Rusia no es contra Ucrania, sino contra Occidente y el mundo libre. Creo que esto tiene que ver con autocracias versus democracias y repúblicas, tiene que ver con populismo versus república también, porque la república tiene instituciones y los populismos tienen autócratas totalitarios. Y yo creo Ariel, que perdón, hay que... vámonos rapidito a la pregunta, please. Yo sé que tú también sabes un montón, pero Sí, tenemos el bueno, tiempo contado. la Gracias. pregunta es si Juan Pina no tiene miedo, si en algún momento incluso la misma palabra libertario no tenga que ser reemplazada por otra cosa, al igual que la bandera de la serpiente de cascabel, porque ha sido corrompida justamente por esto de las derechas populistas. Sí, Ariel, claro que tengo ese miedo. De hecho, en mi libro más reciente, se titula Adiós al Estado-Nación, que se puede conseguir ya en ebook, en Unión Editorial. Al final hago un epílogo en el que cuento algunas cosas un poco más personales y ahí precisamente explico esto. Es decir, la palabra liberal, por lo menos aquí en España, ya quedó completamente, por desgracia, quedó completamente dotada de unas connotaciones conservadoras y muchas veces pues solo liberal en lo económico, etcétera. Y aparte es una palabra tan polisémica y es tan complicado, incluso dependiendo del lugar dentro de un mismo país, te encuentras diferentes acepciones o interpretaciones de lo que es liberal. Y bueno, muchos liberales en España, que además hemos ido transitando hacia un liberalismo cada vez más libertario, pues ya desde hace bastantes años decidimos, primero durante muchos años nos llamábamos liberal libertarios, como aquel partido que hubo en tu país, en Argentina, precisamente, el Partido Liberal Libertario con gente como Gonzalo Blusón y otros amigos. Pero ya llegó un momento en que directamente pues decidimos prescindir de la palabra liberal y decir unos únicamente libertarios y luego sí, pues al tener la oportunidad de explicarnos, pues explicar que el libertarismo es una especie de liberalismo 2.0 o 3.0 o un spin-off o una derivación o como lo queramos llamar, que va más allá del liberalismo clásico, que al mismo tiempo retorna sus orígenes más peleones y más combativos y más auténticos y más puristas, pero que también se adapta y se moderniza, se actualiza al siglo XXI y que está relacionado, que está entroncado, que dentro del gran marco de lo que llamamos liberalismo, pues los libertarios somos la rama más moderna, más pujante y más dinámica, pero que al final pues todos formamos parte de una familia pues más o menos común, etcétera. Sí, efectivamente, ahora ya nos están intentando robar también la etiqueta libertario. En América Latina lo he visto cuando he estado por allí, aquí en España, bueno, es constantemente. Y yo digo en esa especie de epílogo del libro que dentro de unos años seguramente nos llamaremos liber lo que sea, y vendrán otra vez los conservadores, porque son infatigables, vendrán por enésima vez a robarnos la etiqueta liber lo que sea, igual que robaron la de libertario y la de liberal y cualquier otra. Y entonces, no solo eso, sino que volverán a intentar usurparla, a decir que ellos son los verdaderos liber lo que sea y que nosotros somos unos liber progres. Y francamente, pues bueno, eso me parece que lamentablemente es una cruz con la que tenemos que cargar todos los liberales, tarios o lo que seamos, tenemos que cargar con esa dichosa cruz constantemente, porque es así y no es algo nuevo, porque fijaos que Friedrich von Hayek ya tiene un librito, un opúsculo de las constituciones de la libertad, tiene como una especie de librito separado o de epílogo que se llama ¿Por qué no soy conservador?, que se suele vender además a veces como libro independiente. Y en ese libro pequeñito de ¿Por qué no soy conservador?, ya él denuncia esto.
Él critica muchísimo a los conservadores porque los considera como gente inmovilista, refractarios a todo cambio, temerosos de la modernidad, de la evolución, de los avances, incluso científicos, tecnológicos, politológicos, sociales, del tipo que sea. Y que además no solo son temerosos, sino que luego, pues como no tienen ideas propias, porque su idea consiste en no permitir que haya ideas nuevas y en tratar de conseguir que nos mantengamos como en una urna de cristal, no evolucionemos y sigamos siempre igual, porque el conservadurismo es la ideología de la pura inercia. Pero claro, a veces necesitan ideas. Y entonces, ¿qué hacen? Robarle las ideas a los liberales, libertarios o liber lo que sea en el futuro. Y decir que ellos son los liberales, los libertarios y los liber lo que sea. Vamos a estar así siempre. Esto es tremendo. Yo creo que cada 10, 15 años tenemos que cambiar de etiqueta porque nos la quitan. Es así de sencillo. Porque son, bueno, pues gente sin escrúpulos éticos ni intelectuales, que no tienen ideas propias y que necesitan adueñarse de las nuestras, que somos los que sí innovamos y creamos. Perfecto, pues sí, así es nuestra realidad. Como dice Juan, en algún punto nos tendremos que cambiar el nombre también, porque en su momento la palabra liberal, pues en Estados Unidos son los socialistas y ahora los libertarios parece que lo están apropiando los conservadores. Entonces, pues, pero sabemos y la tenemos clara los que defendemos la libertad, que pues de qué lado estamos, aunque nos cambiemos el nombre, la tenemos clara y las bases y nuestros antecedentes de los referentes que tenemos, pues lo dejaron bien, bien fundamentado, ¿no? Muchas gracias, Juan. Gracias, Ariel. Y continuamos con la última participación que sería por parte de Talía. Talía, hola, bienvenida, adelante. Aló, muy buenas tardes a todos. Pues tengo una duda, principalmente por el personaje en cuestión que se menciona en este space. Realmente, ¿cuál sería el interés de Putin en las dictaduras en América Latina? Esa es mi pregunta concreta y muchísimas gracias por fomentar estos espacios. Gracias, Talía. Sí, muchas gracias, Talía. Yo creo que Putin, cuando llega al poder, asume todo el legado de la Unión Soviética, que para él, como dije antes, es una gran tragedia el que haya implosionado. Él llega al poder en Rusia, intenta lo primero hacer fructificar esa estructura política que es la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, para tratar de que no sean independientes, sino de que sean todos ellos protectorados de Rusia. Y cuando hace política exterior, pues intenta aprovechar las alianzas que ya tenía de la época soviética. Entonces, por ejemplo, en Oriente Medio trabaja muchísimo con Siria. Siria es un régimen socialista puro, es un régimen cuasi comunista, digamos que es un socialismo un poco menos, digamos que sería algo parecido a Venezuela más que a Cuba, pero es un país que siempre ha sido, ya desde la época del padre del actual dictador, que es Bashar el-Assad, el padre Hafez el-Assad, genocida además y terrible, un tipo absolutamente tiránico, trazó una alianza muy potente con la Unión Soviética. Y fijaos que tantos años después de la desaparición de la Unión Soviética, esa alianza todavía continúa con el actual régimen conservador o ultraconservador nacionalista de Rusia. Es decir, a veces la geopolítica parece que va en un plano ideológico diferente que el resto de la política. Y de la misma manera que Putin hereda Siria, pues hereda también Cuba. Y la estrategia nueva de Cuba y de Rusia para retomar el poder en América Latina, incluso ampliarlo, es el chavismo. Y les ha salido bien la jugada. Les ha salido bien, primero porque ellos lo han hecho bien, segundo porque Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, ha sido terrible y han destrozado cualquier posibilidad, por ejemplo, de que la operación Guaidó funcionara y saliera adelante. Al primer ladrido de Lavrov, como digo siempre, pues ya se acabó la operación Guaidó. Pero es que además también ha contribuido la derecha tan bien alimentada seguramente por Putin, porque esta derecha, en lugar de dedicarse a ofrecer frente al socialismo del siglo XXI
alternativas de libertad económica y personal, de libre comercio, de prosperidad, de hablar de economía, de hablar de cómo generar riqueza, de convertir a la gente pobre en microemprendedores que puedan subsistir, de bajar impuestos, de quitar todo tipo de corsés y de ataduras intervencionistas del Estado en la sociedad y en la economía, pues en lugar de eso, resulta que la derecha actual latinoamericana se ha dedicado a, pues por influencia del Yunque, de los evangélicos o de qué sé yo quién, del Opus, no sé, pero se han dedicado a hacer lo que ellos llaman una batalla cultural, que en realidad no es una batalla cultural, sino que es una cruzada religiosa, y se han dedicado a eso y han descuidado el centro político, han descuidado la política económica y lo que han hecho es, para ganar la batalla cultural, según ellos, perder la batalla política. Y la han ido perdiendo país tras país. Y acaba de caer Colombia y después del verano va a caer Brasil. Honduras ya se perdió. ¿Qué queda? O sea, Argentina y México, lamentablemente, están en muy mal camino. Perú ya se perdió el año pasado. No queda nada. Queda Ecuador, veremos cómo termina. Y el amigo Lacalle Pou en Uruguay. Y casi para de contar. Y esa es la acción ingenua, suicida, absurda, ridícula de la derecha latinoamericana, que además es merecedora de ese castigo que ha tenido en las urnas por haberse radicalizado y por haber llegado a unos extremos que francamente no los veíamos en cuanto a algunas de las posiciones que mantienen desde los tiempos de la derecha dura de los años 20-30 en Europa. Y aquí en Europa, pues bueno, Hungría y Polonia ya han caído, veremos qué pasa con Italia en septiembre. España lamentablemente no va por muy buen camino tampoco. Y esto es una lucha sin cuartel. ¿Qué interés tiene Putin en América Latina? El mismo que tiene en todo el resto del mundo. Geopolítica. A Putin solo le interesa la geopolítica, no le interesa la economía. Y la prueba es que tiene hundidos en la miseria a 150 millones de rusos. Es que es un país 3 veces España en población y tiene un PIB ligeramente superior al de España, equivalente más o menos al de Italia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque a Vladimir Putin ni le interesa realmente la economía, ni le interesa el bienestar de su pueblo, mucho menos la libertad de los rusos. Mantiene un sistema político absolutamente de elecciones de cartón piedra, un parlamento de cartón, o sea, totalmente todo ficticio. Los verdaderos opositores están en el exilio o en la cárcel, incluyendo nuestros compañeros libertarios rusos que están entrando y saliendo de las cárceles de Putin cada 2 por 3. No le interesa nada, lo único que le interesa a Vladimir Putin y a su gente es la hegemonía geopolítica, como mínimo en su zona de influencia y si es posible en el mundo entero, recuperar la gloria perdida y la capacidad militar y de influencia política perdida de la Unión Soviética, volver a repartir el mundo en 2 bandos, tener una guerra fría, porque de esa guerra fría ellos piensan lucrarse mediante el expolio de los países que conviertan en protectorados y mediante el chantaje de los países productivos, que son los países con economía libre, es decir, los occidentales. Ni más ni menos que eso. Entonces, el interés por Latinoamérica, bueno, pues los países heredados y los que puedan ir sumando mediante la acción de esos heredados, pues perfecto. Y si se consigue hacer para Vladimir Putin, la geopolítica es un tablero del juego Risk, que no sé si conocéis algunos. Es un juego en el cual tienes un mapa del mundo dividido como en zonas, en regiones y en países y tal. Y entonces, pues tú ahí atacas de uno a otro y defiendes y tal. Bueno, es el típico board game, ¿no? El típico juego de mesa. Y yo creo que así es exactamente como ve Vladimir Putin el panorama internacional. Es decir, él considera que hay países aliados o no aliados. Le da igual que los países sean libres, que la gente sea libre, que tenga bienestar, que prosperen, que la economía vaya bien o mal. Le da igual todo. Él lo único que quiere es lucrarse y beneficiarse a sí mismo y a su régimen mediante el chantaje bélico de ser una potencia nuclear.
Es solamente eso. Yo os digo una cosa, si en el año 91, cuando se desmembró la Unión Soviética y cada uno de los países que la constituían se independizaron, digamos, ¿no? Había dos que tenían armamento nuclear. Uno era Rusia y el otro era Ucrania. Hubo una negociación internacional en la cual los países occidentales, lamentablemente, le pidieron a Ucrania que, bueno, que era mejor que estuviera todo residenciado en un único país, en este caso en Rusia. Y entonces los ucranianos, de buena fe, renunciaron a tener armamento nuclear. Si eso no hubiera ocurrido y Ucrania hubiera tenido el 24 de febrero armamento nuclear, pongo la mano en el fuego de que Rusia jamás la habría invadido. Entonces, ¿el interés en América Latina? Pues el mismo. Hegemonía, influencia, poder, recuperar no sé, lo que fue el bloque socialista antes de la caída del muro de Berlín. Excelente, pues bueno, las pruebas de los y que todos nuestros oyentes pues se lleven una gran aprendizaje y datos y pues una referencia de por qué este interés de mantenernos divididos en estos extremos, porque es necesario que estemos entre nosotros como individuos peleando para que pues esta gente que está en el poder pueda seguirnos manipulando. Entonces, las evidencias ahí están, las relaciones ya nos las explicó Juan Pina, síganlo en sus redes sociales, es un gran difusor de las ideas de la libertad, además que, pues como escucharon, sabe bastante de geopolítica. Juan, para irnos despidiendo, ¿te gustaría dejarnos alguna referencia de dónde te pueden seguir, si lo de tu libro, comentarnos un poquito de ti? Bueno, pues me gustaría, ya que me brindas la oportunidad, Majo, y muchas gracias por ello, invitar a todos a seguir a la Fundación para el Avance de la Libertad. El sitio web es fundalib.org y también su perfil en Twitter, que es @advancelib. Y luego, pues el mío personal es @juanpina, es bastante sencillo. Y nada, pues terminar quizá con un llamamiento a que no decaiga nuestra lucha y nuestro combate social, verbal, y en las redes sociales y en lo que podamos escribir y en los medios de comunicación para conseguir que las ideas de la libertad realmente avancen y que podamos hacer frente a este ataque masivo que nos viene por ambos lados del espectro ideológico. Totalmente, y pues igual invitarlos a que adquieran el libro, el último libro de Juan Pina, que lo pueden encontrar, dices que en Amazon, ¿verdad, Juan? Sí, está en Amazon la versión para Kindle. El libro se llama Adiós al Estado-Nación. Es precisamente, bueno, tiene bastante que ver con geopolítica, pero sobre todo en este caso está más orientado al derecho de autodeterminación, a los procedimientos correctos para las posibles readscripciones territoriales, ya sean mediante secesión o mediante fusión de países o de territorios. Bueno, espero que pueda ser del interés de todos. Aquí en España lo ha publicado, acaba de salir la segunda edición. La editorial se llama Unión Editorial y es bueno, es fácil de encontrar en unioneditorial.net, enseguida se puede encontrar, o si no, pues en Amazon también se encuentra tanto el libro como la versión para ebook. Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo, Juan, por tu participación. Recordarles que a los que llegaron tarde o no alcanzaron a escuchar este episodio completo, va a ser transmitido en Spotify, en nuestro podcast de Libertad y algo más. Entonces estén pendientes para cuando quede publicado. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, participantes y sobre todo a nuestro invitado Juan Pina. Nos vemos en una siguiente emisión. Y recuerden que vida sin libertad no es vida. Hasta la próxima. Bye bye.
Muchas gracias, Juan. Los invitamos, liberales disidentes, a que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y para los que quieran unirse al grupo, pues nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad. Muchas gracias a todos por acudir a este space y nos estamos viendo. Soy Fabricio Capello. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan.